A pesar de que na fase 2 permítense facer moitas máis actividades, a hostalería segue pedindo que haxa mobilidade entre provincias porque iso frea as súas reservas. Os donos de hotéis din que o aforo reducido nin siquiera se cubre, xa que non hai reservas suficientes e os labores de desinfección implican ademais unha maior carga de traballo. De feito, moitos negocios permanecen pechados e agardarán ata que poida haber desplazamentos entre provincias. Hemos ido abriendo poco a poco, según levantaron las restricciones. El día 13 empezamos, no empezamos el 11 como muchos, empezamos el 13 y bueno, la cosa da bastante más trabajo que antes. Hay que desinfectar sillas cada vez que se sienta un cliente, mesas. Ahora que ya se puede entrar adentro de los locales, mesas, sillas también. Las habitaciones se limpia con productos profesionales que hay que dejarlos actuar unos minutos antes de aclarar para que, bueno, pues todos podamos estar mejor. Y bueno, hasta que no se levanten las restricciones entre provincias, pues bueno, las reservas son pocas. Neste hotel tamén hai servizo de restaurante. O medo queda a un lado comparado coas ganas que temos de desfrutar novamente das terrazas e dos bares. Son lugares onde hai máis contacto social e a responsabilidade persoal é crucial. La gente aquí respeta las normas bastante. Hay gente que no sé si es el miedo o qué es, que lleva un protocolo, se desinfecta las manos cuando sale del coche, se pone la mascarilla automáticamente, allá antes de salir. Se ve que deja el dinero, se vuelve a desinfectar las manos. No, en cambio, bueno, hay otros que vienen ya sin mascarilla, salen sin mascarilla, pero bueno, normalmente la gente mantiene las distancias. Nosotros no hemos tenido, ni con clientes del hotel ni en cafetería, no hemos tenido problemas.